tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza Calabozos y Controles. Bienvenidos, bienvenidas, amantes de la aventura, jugadores y gamers, aficionados y casuales por igual. Bienvenidos a otro nivel, a otro episodio de este su podcast de videojuegos y juegos de mesa favorito. Y pues el día de hoy venimos continuando ya esta serie, la que es pues, la historia ya en su tercera iteración. Y pues obviamente, como siempre, nunca me encuentro solo. Conmigo se encuentran Homero, Pupi, Lilian y Carlos. Qué rollo. Me gustó ese énfasis en Pupi. ¿Qué onda? A mí se me hizo extraño que dijera Lilian. Siempre tiene que decir uno raro. Está en Sosa. Está en Arturo. Cállate. Mi nombre es Sosa, pero pues aquí tenemos... Bueno, mi nombre es Arturo, pero aquí me dicen Sosa, así como Fernando es... Mira, así como Fernando es Pupi. Pues, ¿Y el otro? Lilian es Lili. Cállese. En fin, basta de segundos nombres. Siempre que me los presento, siempre tienen que reclamar algo que digo mal de su nombre, ¿se dan cuenta? Sí. A huevo. Perdón. Yo no, güey, no hay pierde No pasa conmigo, nada. güey. Al contrario, o sea, yo soy el quien debe de aprenderse mejor, o sea, es Lili, no Lilian. Es Pupi, no Fernando. Y mucho Entonces menos... dile... el Mao. Entonces a Homero dile Homero Single, güey. Como en Facebook. Como estaba en Facebook. Homer Single. Homer Single. Dejó de ser single cuando tuvo su novia. Ajá. Ahora esposa. Sí, exactamente. Sí, ahora es Homero Married. Homer Mary. Homero Married. Primero juntado. Homero juntado también, esta será bueno. A ver, en fin, progresemos, continuemos. Aquellos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. O al menos así es como dicen. Las grandes tragedias siempre vienen anunciadas y es por eso que venimos a darles las noticias que quizá en un futuro prevengan una catástrofe. Así es que, ¿qué tenemos el día de hoy en lo que es el medio lúdico, chicos? Híjole, pues empezamos con excelentes noticias. Yo me emocioné muchísimo, amigos. A ver. Así es, miren. Xenoblade Chronicles 3 estaba... se había declarado que su lanzamiento iba a ser en septiembre de este año. Se anunció en el Direct pasado de Nintendo. Y de la nada, Nintendo anunció en Twitter de que Xenoblade Chronicles 3 iba a adelantar la fecha de lanzamiento para 29 de julio. Se está adelantando 2 meses. Órale, qué raro. Sí, fue el parchecito para decir pues Breath of the Wild no va a estar todavía. Ándale. Sí, yo también siento que fue así como, mira, no vas a tener Breath of the Wild, pero mira, te vamos a adelantar. El Blade of the Wild. Espera, Peter. Hay que Xenoblade Chronicles 3. De hecho, cambiaron la fecha de lanzamiento con la Splatoon 3. Splatoon 3 iba a salir en julio y ahora va a salir en septiembre. Entonces como que lo switcharon. Una no por otra. Sí. Entonces, pues sí, va a salir en julio. Ahí nos mostraron un gameplay también del juego. Vas a controlar 6 personajes al mismo tiempo, hasta 7. Va a ser un total desmadre. Espérame, no tengo tantas manos. Deja tú, lo increíble es que Xenoblade Chronicles es conocido porque cuando estás en la batalla, cada personaje está gritando cosa y media todo el tiempo. ¡Oh, cállate, güey! Flash, de por sí, con 3 gritaban mucho. Ahora con 6. O sea, pues se la van a pasar gritando y en el video, pues sí, no. Ahí están todos gritando como locos, ¿verdad? Es como un lobby del COD, básicamente. Ándale. Sí. Nada más que acá sí gritan cosas a veces útiles. Es lo que te iba a decir, aquí nadie te insulta. Aquí nadie se mete con tu mamá. Sí, por lo menos. Pero sí, estoy emocionadísimo. Tengo... yo también. Entonces ya tengo 3 meses para terminar el DLC de Xenoblade 2. Así es, Gord. Y no lo he empezado, entonces... Sí, el de Torna. Entonces, a ver... Yo tengo una pregunta, así saliéndome totalmente del tema. Xenoblade se supone que son las espadas waifus, ¿no? No, bueno, en el 2. Bueno, ese fue en el 2, sí. En el 2. Bueno, Xenoblade significa, pues, Xeno es de
Con especie, ¿no? o externo. Ajá. Y Blade, pues espada, ¿no? Entonces supone que cada juego de Xenoblade, bueno, los 3, de hecho el X no, bueno, el 1 y el 2 trata de una espada que es como la... Demonado Boy. Sí, como que la poderosa, la que puede, hasta controlar el mundo o algo así. Como la espada maestra. Como que eso trata Xenoblade. Pues el Xenoblade X no, esa es excepción, no hay espada que controle nada de ahí. Sí, pues técnicamente la espada maestra es una Xenoblade porque es Fi. Tiene sentido. Damn. Sí, pero en el 1 no es waifu, o sea, nomás en el 2 metieron o sea, nomás en el 2 castraron waifus con las armas, güey. Ok. Yep. Se les ocurrió. O sea, en la 1 en el nada uno más no. como una espada sentiente. Y ya. No te creas, en el 1 más o menos, güey, es spoiler, pero sí. Nah, no está como el 2, güey. Ok, Pero sí, está como- sí, bueno. Ok. Entonces sí, estoy emocionadísimo y ya después hablaremos, a ver si hacemos un episodio de Xenoblade. Está interesante. Sí, para seguir hablando de las Me. Me. Y también otra noticia, te digo, salen muchas noticias emocionantes. Justo hoy, que estamos grabando, anunciaron que el Yakuza Super Talk, que es un stream que va a tener lugar el 29 de abril, es un evento sobre Yakuza. Va a salir el nuevo director del estudio de Yakuza, que es del estudio de Ryuga Gotoku, que literalmente significa Yakuza Studios. De Sega. El nuevo director va a hablar, va a haber un stream y van a hablar del pasado, del presente y el futuro de la franquicia. Supone que el stream es también como para calmar a la raza, porque todo el mundo se preocupó cuando el director del estudio pues se fue, dejó el estudio, que es el mismo de Monkey Ball. Bueno, o fue el que creó Monkey Ball, Super Monkey Ball. Vaya coincidencia. Ajá. Sí, de hecho está bien curioso porque si ves cómo estaba él cuando trabajaba en Super Monkey Ball, pues lo veías muy inocentón, ¿no? Y ya después cuando empezó a trabajar en Yakuza, lo veías todo tatuado con bling bling y todo mafioso. Sí, como que se mete mucho en el personaje. Sí, el director. Básicamente, dime con quién te juntas y te... ¿Quién eres? Crasy, sí. Dime qué desarrollas y te Sí, diré quién. está bien curioso. Sí, después subimos la imagen a las redes, está pirata. Hay rumores de que van a hablar de Yakuza 8, por supuesto. Nice. Después del hitazo que fue el 7. Y El Like a también... Dragon, El Like a Dragon, sí. ¿no? Y también hay rumores de que tal vez hablan de posibles relocalizaciones o remasterizaciones de Yakuza. Hay unos juegos que nunca salieron de Japón. Específicamente uno que está ambientado en la era de los samuráis. Y literalmente son los mismos personajes de Yakuza, pero son samuráis. Entonces ¿Como un spin-off? interesante. Sí, son spin-off. Ok. Se supone que son ancestros de ellos. O sea, Esto iba a están preguntar. igualitos. Ajá. Y son iguales. Sí. Y hasta Majima le falta un ojo, güey. Esa es la mamada. Bueno. Because of reasons, a huevo. Ujú. Y otra noticia más que me emocionó. Bueno, más o menos. Hubo drama ahí. Sonic Origins, se lo hemos platicado la vez pasada. De hecho, Ujú. el día que salió el episodio pasado, güey, pusieron Sí. el tráiler. Estuvo bien curioso. Tienes razón, es cierto. Es la maldición. La maldición. Ya hemos hablado, pues ya se declaró oficialmente. Es un set de juegos. Paquete de juegos que es el Sonic 1, el 2, el CD y el Sonic 3 Knuckles remasterizado. Va a tener soporte de widescreen, va a tener algunos funciones o features extra. No han dicho qué específicamente, pero pues están diciendo. Y pues todo fue bonito hasta que empezó a rondar una tabla que creó el equipo de Sonic Team, donde te dicen diferentes tiers o niveles que hay de DLCs según que preordenes o que compres. Y es una tabla bastante ridícula. Sí, para tener animaciones en el menú necesitas preordenar la versión estándar. Y luego si quieres la música de Genesis viejita, o de Genesis o del Mega Drive viejita, necesitas preordenar la versión deluxe digital, que cuesta como $5 más. A mí se me hace una tontería. No manches. Es una tontería. O sea, están... Y fue una mamada. sobre todo el modo difícil lo están bloqueando como DLC. No está claro. Hasta ahora no está claro qué es el modo difícil. Pero hay modo difícil, entonces está bloqueado con DLC. O bueno, Y decía, por lo menos decía algo de hard missions, entonces quién sabe qué sean los hard missions. Sí. Sí, lo Entonces- difícil es decidir si los quieres comprar o no.
Sí. El de Pues, Tommy, mira, ¿no? son $5 más. No es tanto, pero pues, o sea, ¿a qué grado sí, es llega Sega como para quitar cosas del juego para venderlo Sí. o para incentivo de pre-order? No tiene sentido. Yep. Sobre todo con Sonic. Es por el boom que causó la película de Sonic, güey. Por eso. Están A lo aplicando mejor. la EA. Sí. Ni se Sobre atrevió todo tanto. no puedes te escribir creas, Sega sí se sin atrevió. EA. Y de hecho se confirmó Sega, que... sí, Cinea. De hecho hay un meme que vi que está Sega, el font Sega, pero la LA están en el estilo EA. Sí. Está curioso. Ya todos lo sabían. Sí. Y se confirmó que Christian Whitehead también está trabajando en esta compilación. Preste. Para hacer trabajo en un motor gráfico en el que están adaptando los juegos. Entonces, pues el que contribuyó mucho a Sogrimania, pues ahí sigue dando. No, pues sí, eso es sello de calidad en realidad, güey. Sí, ajá. O sea que los cutscenes animados que supuestamente iba a tener Sonic Origins es por DLC también. No, eso no. No, eso sí viene dentro del juego. Dice animaciones en el menú. No está claro qué significa eso. Sí, pero es mientras que reproduces música, algo No, así. pero no es yo No. había escuchado, leído por ahí que supuestamente iban a meter como unas animaciones de la historia como tal. Sí, y esas van a ser a cargo Eso sí. de uno de los artistas que hacen el cómic de Archie, de Archie sí. Comics, de Sonic en Ujú. este momento. No me acuerdo ahorita el nombre, pero sí, va a estar también involucrado. Y es que esto es más que nada porque el Sonic CD tenía escenas así animadas. Entonces, en aquel tiempo, Sí. creo que fue Toei quien hizo la animación. Sí, de los mundos de Dragon Ball. Ujú. Ajá, y ahora pues le va a tocar al que dibuja los cómics de Archie. Con esa excelente rola de Sonic Boom. Oh, güey, está Ajá. así, chula. Así es. Bien. Vaya, pues cambiando ahora de noticias, yo les traigo pues una noticia pues buena, ahora sí, entre comillas buena, de Activision Blizzard o de Blizzard Entertainment, con el anuncio de su nueva expansión de World of Warcraft, que se llama Dragonfly. A la de los Scarlets. Vaya. ¿Y ¿Cómo? ahora sí le latinaron o siguen regándole? Pues, como vi lo que en el video que sacaron de los developers, sí, ese es el problema. Todo lo que viene ahí son el feedback que han dado los usuarios desde años, y por fin lo están haciendo, pero pues como que, güey, ya la Como que ya cagaste. cuándo, pues. ¿no? Sí, o sea, ya cuándo, o sea, Ujú. están en la basura ahorita. Pero pues qué bueno, ¿no? Que escucharon, pero pues sí. Y para Porque- resumir cómo es la expansión, Ujú. es World of Warcraft, How to Train Your Dragon. es la mejor manera que puedo describirla. Ok, no suena mal. Sí, porque, bueno, en esta nueva expansión van a incluir una nueva raza, los Draktyr, que básicamente son dragones antropomórficos, que se pueden convertir en forma humana y en forma pues, dracónica. Como las Kobayashi Maid, Dragon Maid. ¿Eh? No tan. No tan así, no tan grandes, pero así muy... Más burdas. ¿Suena Sí. Fire Emblem? Me gusta. Sí. Y pues también hicieron revamp al sistema de monturas ahí del juego, que de hecho se lo copiaron a Guild Wars, porque pues el de Guild Wars está bien chido, güey, la neta está bien chido ese sistema de volar con las monturas que vuelan, obviamente. Ok. Y pues ya por fin lo trajeron a World of Warcraft. Todos dijeron, no mames, todos se lo copiaron a Guild Wars, pero todos, pues sí, güey, pero pues no mames, en el momento que como está ahorita World Blizzard, pues como que, pues, Simón, pero hazlo bien, güey, nada más hazlo bien. Lo que yo Pero sí. entendí en el video, nunca juego World of Warcraft ni nada de eso, güey. No lo hagas. No lo voy a hacer, güey. No le voy a invertir hagas. tanto mi tiempo a eso. Pero No lo lo hagas. que entendí por el video es que las monturas, o sea, en realidad no es como que sea un free roam, sino que en realidad es una como tipo animación para ir a otras áreas del mapa, ¿no? Eso es una manera de viajar. O sea, se supone que hay como unos NPCs, que son los Flight Masters, que los desbloqueas cuando vas a una ciudad, por ejemplo, y luego vas a un pueblito y tiene un Flight Master, pues hablas con él y pues desbloquea el caminito, ¿no? O sea, que puedes ir de donde el pueblito donde te acabas de encontrar, de vuelta a la ciudad hablando con ese NPC. Pero la otra manera es que puedes irte pues de manera manual. O sea, tú sacas tu montura que vuela y pues te vas a la ciudad, ¿no?
Ok. ¿Y si es Una- realmente voladora o nada más está flotando sobre el suelo? Porque una cosa es No, sí vuela. animar, entre comillas, lo que sería una montura terrestre y nada más hacer que vuele unos 2 metros por sobre el suelo. Y otra es que yo me puedo ir hacia el cielo y la verga, güey. No, sí puedes irte hasta el cielo, güey. Sí, bueno, hasta el límite del mapa, ¿verdad? Del cielo. Bueno. Pero sí puedes volar. Return to the battlefield in 5 seconds again. Y no te mueres. Abandonando misión. Pues mira, por lo menos ya Blizzard tuvo incentivo, ya les está pegando económicamente y dijeron, ok, ya hay que ponernos a trabajar, ¿verdad? Eso. Ya no Por podemos favor. simplemente Ay, esperar Dios a que las suscripciones sigan ahí. Ujú. Está bien que trabajen, pero que lo hagan bien, como dijiste. Sí, que lo hagan Es que bien. también está muy de la mano con... O bueno, no es cierto, olvídalo. Iba a mencionar que era con la compra de Microsoft, pero esa todavía no está concreta. Entonces... De hecho, está concreta, iba a pero- decir que como que ya lo anunciaron que ya se va a concretar. Sí. ok. Sí, es que O yo sea no, que yo ya- no supe ya- que sí, yo con lo de... O sea, que están diciendo que el Bobby Kotick iba a salir más ganón y la madre, la sí, demanda que sí le va a salir dieron ganón, los güey. accionistas y eso. Justo Sí, hoy sí, leí sí, que los sí, no. que todo el consejo y los accionistas ya aceptaron la compra, entonces ya se va a efectuar. Así Sí. que, Ah, ok. Ah, ujú. Pues solamente Supongo espero que que, está bien. que sí salven a WoW porque no está en un estado muy deplorable. Pero hablando de otras cosas más, bueno, se puede decir que bonitas, pero pues eso no es bonito. solamente para los fanáticos que son de los Souls-like. Chan, chan. Se anuncia una nueva edición para el juego de mesa de Dark Souls. Así es, si creen que pueden morirse nada más en forma virtual en la pantalla, no, también se pueden pueden gastar $70 para comprar morirse en una mesa. Mames, güey. Se figura como que es una ouija y invocas un monstruo que te mata, ¿no, güey? Posiblemente, güey, no sé. Sí, no, Me da es... miedo, güey. Esquivarlos y giras, ¿Te güey, imaginas, en el güey? Llegas a cero, güey, y te quedas sobre la mesa así nomás, güey. You No. died. Así de la nada, güey. Empieza a sonar una voz, güey, como un locutor. You died. Empiezas a jugar y en cuanto abanicas un palo, güey, te cansas, güey. Sí, no. Y este Pedazo cambio de rodar, viene... güey. Este cambio viene a raíz de que la primera edición que salió estaba toda mal hecha, güey. Así, horriblemente mal hecha. Sí, o sea, nomás es ¿Con una. errores? Es una rata. Es una ¿no? errata. Básicamente esta nueva es una nueva revisión al libro, a lo que viene siendo el Ok. RPG del Dark Souls. Es un parche. Ándale, haz de Una cuenta. bandita. Pero porque es que lo hicieron muy mal. No, la neta no sé por qué lo hicieron tan Como tipo mal. Overclock. Pues ya empezaron a llegar las revisiones a la gente que las preordenó. Y pues sí, obviamente estuvo mal. Lo desarrolló una empresa que se llama Steamforged Games, Ujú. en los cuales se basaron en un sistema de... pues hice un sistema de patente libre, o no recuerdo Ajá. bien el nombre, de open source, pues, basado General en la License. quinta edición de D&D. ¿Simón? Ah, Se ok. basaron en esta para hacer ellos mismos su propio RPG de Dark Souls. Sin embargo, está llenísima de errores. O sea, entre ellos está el hecho de que el caballero no tiene la fuerza suficiente para utilizar su armadura inicial. O sea, por ejemplo, el caster con los stats iniciales ni siquiera podría agarrar una de las armas que tiene recomendadas. Y luego Pues también, Dark o sea, Souls, por güey. ejemplo, lo que es Es el toque Dark Souls. Simón. lo andando más, o sea, lo que es la muerte, eso se basa como en tipo posiciones. Entonces, cuando tú llegas a la posición 0, significa que ya estás en 0 de HP y estás muerto. Ujú. La manera die. en la que tú tienes que volver es que te dice que tienes que tirar un dado de 20. Hacer un Wisdom Save de 18. Tienes que pasar el de 18. cabrón. Y Ajá. si lo pasas, pues ya, así quedas, ¿no? Si lo fallas, tienes que tirar un dado de 20 en una tabla, en una tabla de valores. Y si te da algunos son buenos, algunos son malos. Si tiras un 1, es muerte permanente. ¿Vale? Ahora, otra cosa es que te dice que más adelante en el libro, te dice que puedes usar el kit para healearte, el Healer's Kit,
para Sí, sanarte. Y para curarte. Ajá, te dice que lo puedes usar. Pero si te vas a la información que te dice el Healer's Kit, dice que no lo puedes usar si estás en 0 de HP. O sea, se contradice. También. Está bien mal hecho. Entonces, ¿lo puedo usar? No. También te dice que para Claro que escapar de la muerte tienes que tirar Death Saving Throws, que son los que tiras en D&D. Básicamente en estos tienes que tirar tres veces el dado de 20 y del 10 para arriba lo pasas y para abajo pues lo pierdes, ¿no? Entonces si fallas los 3, pues ya te mueres. Si tiras un 1, cuenta como si hubieras fallado 2 veces. Y si tiras el 20, cuenta como si hubieras pasado 2 veces. El punto es de que aquí te dice, tienes que tirar Death Saving Throws. Pero más adelante en el libro te dice que no existen los Saving Throws. Como que, güey, qué pedo. Y no te explican cómo se usan. Entonces tiene así un chorro de errorcitos que, o sea, dices, no mames, pues, qué pedo. Entonces pues esta compañía de Steamforge empezó a recibir un chorro de críticas de toda la gente que recibió los libros. No mames, encontraste error. Lo chida de ellos es que asumieron la responsabilidad y dijeron, güey, vamos a mandarles una errata. Subieron una página en donde puedes poner pues todos los errores e inconsistencias que has encontrado para que ellos puedan incluirlos en la errata. Y pues a toda esta gente les van a mandar la revisión nueva. Y pues ya eventualmente va a salir a la venta ya con la errata. Ok. Bueno, al menos. Sí, no. Pero bueno, ya tuvieron ahí su desfortunio. Ups. Sí. Ahí, por lo pronto, si quieren jugar un juego de mesa de Dark Souls, está el juego de mesa de Dark Souls que no es RPG. Dark Souls The Board Game. Y si quieren jugar hardcore, si te hacen Jedi, pues se clavan un cuchillo en la mano. No los crean. Güey, el simple hecho, güey, de que abres la caja y ahí dice You die. Sí. Otro error bien estúpido que vi es que cuando te mueres, si regresas a la posición donde estabas, o sea, si revives, todos los enemigos vuelven otra vez a su posición máxima. O sea, como quien dice, reviven los enemigos. Que es como lo vemos en Dark Souls, ¿no? Te mueres, pues vuelven a hacer. El pedo es de que si tienes una party, o sea, si estuviéramos jugando nosotros 5 y yo me muero, o sea, si ustedes ya limpiaron todos los cuartos y yo fui el único que me morí y vuelvo a donde estaban ustedes, todos los enemigos reviven. O sea, es como que pierde el sentido de que tengas una party. Y en realidad ahí lo que estás haciendo es mermando más el trabajo de los demás que ayudándoles. Tú dices mermar, yo le digo grandeo de experiencia, güey, a huevo. Sí. Y de hecho lo que estaban poniendo en el foro es you gotta roll good. You gotta roll good. No mames, qué chido. Y no. Comunidad Souls. Hermoso. Nunca falla. Continuando con las noticias, tenemos un rumor. Ya lo hemos escuchado varias veces, pero esta vez lo volvemos a escuchar, lo volvemos a leer. Se acercan o se vienen futuros ports para PC de exclusivos de Sony, de PlayStation. Entonces, según el usuario de Reddit, Rock Agent, supuestamente filtró ports de PC de PlayStation precisamente en Jackie Daxter. en el subreddit de PlayStation. Dice que Guerrilla Games va a manejar el Forbidden West. Iron Galaxy está porteando el Uncharted a PC. Blind Squirrel Games y Jetpack Interactive están ocupados porteando el Ratchet 2016 y el Rift Apart a la PC. Polyphony está haciendo el Gran Turismo 7. Bluepoint está trayendo el Demon's Souls a PC. Y Nixxes ha estado trabajando en Ghost of Tsushima y los DLCs por cierto tiempo ahora. Ghost of Tsushima en PC. Ahora, la cuestión es que sigue siendo todavía un rumor. Sí. No hemos escuchado absolutamente nada. Entonces no canten victoria, amigos. Sí, pero aún así, si es que si llegan a venir, porque por ejemplo ya hemos tenido el Zero Dawn de Horizon, ya hemos tenido el God of War.
Entonces, Yep. no, la neta, no pienso que esté así como que tan disparatado que vayan a hacer No. todo eso. Igual no Sí, creo que sea Cooper. puta. Por ahí también vi que parte de los rumores era también Bloodborne. O sea, ahorita que lo dijo Pupi. Por favor. O sea, pero sí, como dices, Por siguen siendo fin. rumores. O sea, y la neta, sí me interesa un chingo ese, tanto el Bloodborne como el Demon Souls. Piensa los mods, los mods, Sí. los mods. También hubo. También se salió que Sony tiene una vacante y está buscando a alguien para contratar para que sea director de operaciones para portear juegos de Sony a PC. Entonces, pues eso también un poquito como ¿Dónde que aplicó? confirma que ya vienen más juegos, ¿no? Ya mandé. Ahí está listo. El que me interesa más a mí es el Ghost of Tsushima. Entonces, Ah, Oye, también. Sí, Voy, juegazo, güey. sí, sí, para, sí. para mí que nunca he tenido PlayStation, pero sí me han interesado bastantes juegos de ellos. O sea, es Ghost of Tsushima también es Tsushima. algo Gusto, que sushi. sí me interesa bastante. Y pues sí, como dice Pupi, los mods. Eh, Sí. Que Mira, a tenga mí, por favor Jack and Daxter. Imagínate toda la vida- a Elmo, güey, en Ghost of Tsushima, sería hermoso, güey. ¿Qué sería? a mí los Pero- únicos juegos que siempre me interesaron fueron los Kingdom Hearts, que sabía que nada más eran de PlayStation. Pero pues como Ya ya están en todos acá lados. otros lados, ya están en otros. Ajá. Yo Y perdí el pues chiste. ahorita la neta, pues el The Last of Us y el Spider-Man. Nada más esos. Mm. Ok. Me interesaría. Jack Son los and que más Daxter. difícil se me hace. Pero voy a ver A lo qué mejor, pasa. a lo mejor el Spider-Man no lo veo tan difícil, pero Sí, el otro no. sí. Pues a ver. Bien, bien, bien. Continuamos. Ahora nos vamos a agarren sus palomitas, amigos, porque se vienen un chingo de noticias de películas, ¿eh? Primero que nada, Sega anuncia la película de Streets of Rage. Híjole. Bueno, Wow. yo sé que ustedes a lo mejor no se emocionan tanto como yo, porque Ah, yo tú soy sí. jugador de esta franquicia. Me emociono por ti. Super retro. Sí, estoy súper emocionado con eso. Y más porque supuestamente el guión fue escrito, todavía no ha sido revisado, pero hubo un guión escrito por el guionista de la saga de John Wick. Damn. Así es que Vaya. Street of Rage, para los que no saben, es un beat 'em up, o sea, es un juego de madrazos. Y pues John Wick también es una película de madrazos, entonces... Plomazos, creo por que- favor. Ajá. Y plomazos, yo creo que el... Mira, No, mientras, el mientras no guionista se es el sienta, perfecto. mientras no se sienta como un John Wick, todo bien. Nah, John O sea, Wick no, es no me más gustaría crudo. ver John Wick con un reskin, güey. No tiene nada que ver. Nah, Ujú. no creo, para nada. Para nada. Pero pues mientras tanto tenemos eso. También It Takes Two va a tener su película en Amazon. Y adivinen qué. Dwayne Johnson, La Roca, de alguna forma está involucrado. Todavía no sabemos exactamente cómo. Ay, Dios Y va a mío. salir con su camisa de botones café. Sí, Y va a andar en una de jungla cuadros. probablemente. Y con sus pantalones kaki. Sí, claro. Y con Jack Black al lado, a huevo. Con sus Y películas. de alguna manera van a meter a Vin Diesel, güey. Ahí. Sí, ya Jack Black. A Vin Diesel. Sí, la Y familia. bueno, luego, para siguiente, y esto acaba de salir, lo acaban de tuitear hace 2 horas a través de la cuenta de Nintendo of America, y menciona Don Shigeru Miyamoto, que hablando con con su socio en el estudio que está detrás de la película de Super Mario, han decidido atrasar el estreno de la película No. hasta primavera del 2023. No. Para las Meh. fechas, el 7 de abril en Estados Unidos y 28 de abril en Japón. No Dice, está tan entendemos lejos. mucho la frustración. No, la neta no. Igual Pero siempre, crispa. normalmente cuando retrasan películas y lo hacen 1 o 2 años más, o sea, a veces hasta más, entonces no afecta Sí, tanto. de hecho. E igual es una película, o sea, no, honestamente no me siento tan mal como si retrasaran un videojuego. Sí, igual Miyamoto Senpai dice, mis más profundas disculpas, pero prometo que valdrá la pena la espera. Pero también Digo va a la decir frase, eso digo la de frase. una Digo la película frase. retrasada vale más que una película que... Sí, Pusheada. Ajá. Pura- claro. Santa Cachucha ya dijo la frase. Pues es el estudio que hace las películas de Minions, entonces vamos a ver. Illumination. Ajá, Sí. Illumination. Para Illumination. Sí, ma. Ujú. Mira, sí me sabía el nombre. Bueno, y hablando, seguimos de películas.
anunciaron la película y bueno, me parece que desde el 2013 más o menos ya habían dicho que iba a existir esta película de Dungeons and Dragons, pero ya por fin acaban de anunciar el nombre que tendrá, que será Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. El honor entre los ladrones. Suena título de Uncharted. Aladdin. Sí, yo también pensé lo mismo. Aladdin, también. De Alibaba y los 40 ladrones. Sí. Huevo. Y pues en esta película no sé si van a ser los protagonistas, pero yo creo que sí, va a salir Chris Pine. Chris Pine es el chavo que sale con Wonder Woman. El hermoso. En la película de Wonder Woman. ¿En la primera? Muchacho. Sí, en la primera. También sale en la 2. Sí. Sí. Sí, es un soldado. Ah, no la vi. Pero sí. Sí, no la veas, no vale la pena. Sí, Va a salir también Hugh Grant, que este es un actorcillo que sale en varias películas de amor, como Notting Hill y el diario de Bridget Jones y cosas así. Y 4 bodas y un funeral. Pero también sale en The Gentleman de Guy Ritchie. Recomendada, amigos. Ay, esa no es de amor, sí. No, por eso le digo. Sí, y también sale esta chica, Sofía Lillis, que ella hace a Beverly en la película de It. Cosa. ok. Sí, la de cabello cortito, güero, ojos. Sí, de la color. pelirroja, la chava pelirroja. Ah, sí, pelirroja, Pelirroja. eso dije. Es la que después la cambié a película, Sí. se corta el cabello. Sí, ella. Bueno, ellos son algunos de los que van a salir en esa película. Y también anunciaron que va a salir una película de Minecraft. Que no sé cómo va a funcionar o de qué se va a tratar. Pero lo más sorprendente para mí de esto es que la va a protagonizar Jason Momoa. Hermoso. Necesitabas a alguien cuadrado para hacer el papel, ¿no? No, es que necesitas a alguien mamadísimo, güey, para Güey, que me pueda imagino. golpear troncos y poder sacar madera. Pues es lo que me imagino a Jason Momoa, güey, con un traje de Steve, güey, así todo cuadrado. Y luego con un pinche árbol, güey. Qué chido. Pues mira, cosa más descabellada la idea de la película. Hay un juego de Telltale de Minecraft que se llama Minecraft Story Mode. Pues sí, güey, Sí. pero pues una película, una historia pues gráfica, pues que tiene sentido. Y creo que hasta ese juego lo puedes jugar en Netflix. Tengo entendido. Sí, creo Nomás que en sí. Lo he Estados visto, Unidos. No Es sabía. nomás en Estados Unidos. Sí, Ah, pero sí, sí. igual anunciaron que iba a ser live action. O sea, es que estaría bien raro. O sea, porque sí espero Eso que sí sea no más bien sé. como que la voz de ¿sabes qué? Se me hace Momoa. que sí es. No, se me hace que sí es live action. La Sí. verga. Sí. Entonces sí estaría muy raro ver a Jason Momoa, pero con un traje cuadrado. Y pues ahora trajimos muchas noticias sobre películas, pero ahora vamos a cambiarnos a ya juegos de mesa. No es cierto, Carlos trae una diferente. Ok. En TCG de Pokémon. Sí. El Ujú. juego de cartas de Pokémon. Cartitas. Aún quiero mi Ujú. hombre. Acaban de anunciar que The Pokémon Company compró a la empresa que manufactura las cartas. Sí, a Millennial. O sea, Oh, Millennium Print Group. Así se llama. Ok. Los que imprimen y hacen todas las cartas. O sea, no era de Pokémon en sí. Ahora ya es. Porque ya los compraron. Y pues esto les va a ayudar mucho porque han tenido un chingo de falta de producto que siempre ha estado ¿cómo se llama? Sold out. se ha agotado. Sí, Está agotado en todos lados. Hubo un chorro de noticias que salieron de gente en los Targets, en los Walmart, peleándose a golpes por agarrar las cajas de las cartas de Pokémon. Si tienen nombres, los entiendo. Así súper feo se pusieron las cosas, o sea, de que la gente literal peleándose a golpes por las cartas porque no había, o sea, faltaban muchas. Pero pues ya ahora que los compraron, pues sí se espera que ya con esta inversión puedan aumentar mucho la producción de las cartas y pues que ya no falten con O sea, toda que toda la gente la quiere. Sí, o sea, al eso parecer. básicamente es un quítate, yo lo hago. Pues en realidad no, No, porque sería quítate, yo más te bien ayudo. como que vente, yo te ayudo, exactamente. Ah, Vente, ok. vamos a hacerlo los dos para que sacar más lana a todos.
Y así. Claro. Ajá. Sí, o sea, no es una adquisición porque no lo estén haciendo bien. Es una adquisición porque quieren invertir más. aumentar lo que es La producción. la producción de ellos, manteniendo la calidad que siempre han tenido. Ah, ok. Entonces, o sea, por eso Están es que la... inyectando pues ahí feria. Ajá, o sea, básicamente es inversión a largo plazo, güey. ¿Qué hago? Pues la Pues- compro y le meto galleta y sí. Esperemos que con eso también la economía del juego, del TCG como tal, mejore, güey, porque si hay cartas bien caras, güey, que realmente... pues, sí, o sea, pues vimos en este mismo fin de semana vimos un Umbreon en, ¿qué? $360. 360. Sí, el VMAX. Ah. ¿Y el foil? Sí. Estaba bien bonito, güey, pero no iba a Sí. costar 160 baros. Nah, pues no, por supuesto que no. Igual también no te vas al 700 sí. pendejo. No, te creas. ¿No te vas al pendejo de Logan Paul o cómo se llama el güey? Sí, o sea, Compró pero, como eso es porque son $1,000,000. primeras ediciones, o sea, se entiende, de la compañía no las va a fabricar nuevamente, güey, pero bueno, a menos de que hagan reprints en algún set X. Pero sí, Sí, esto es sí. más que nada para lo que comentaba Lilian, o sea, se está teniendo más demanda de lo que hay una oferta. Abasto. Producto. Ah. Ujú. Pasando a otras noticias, pues igual y pueden ser un juego de mesa, si están sentados y tienen el control del Xbox en una mesa. Anunciaron lo que es la operación Monarca, un crossover de el Warzone, Call of Duty Warzone con Godzilla. Está bien raro. Cabrón. Sí, el tráiler está extraño. Se filtraron trajes que van a salir para los personajes. Están bien feos. Pues, literal es un chango con traje táctico. Que viene sé, siendo ¿quién pues, no el de aplica King las Kong. Fortnite? Y está el otro que es el Godzilla. Pues también traes el de dinosaurio, güey, pues, igual con armas. Y está el de Mechagodzilla. Se ven feos. ¿Estará chido, no? Está feo. Ok. Bueno, a mí no me gustaron, a mí se me hicieron feos, pero pues siempre hacen algo que la caga. Claro. Ujú. Entonces, no anunciaron fechas, o sea, sí, la verdad no recuerdo qué fecha es, pero sí es pronto. Igual va a ser en el mismo mapa que ya tenemos, que es el de Caldera. Y pues nada, si les Ok. gusta Warzone y Godzilla, pues dense. Ahí está. Sí, está. Ey. Y en una... Creo que va a ser esta semana, porque esta semana. Se acaba la temporada, Miércoles, jueves, acaba la temporada y comienza la nueva. Y ya anunciaron Sí. que el 27 es la nueva actualización. Entonces yo creo que ahí lo meten. Sí, a lo mejor y ahí. Pues a ver de qué se trata. No sé si vamos a ver a Godzilla o a King Kong destruyendo el mapa. O si en realidad nada más era como... hay una nueva chingada nuclear aquí. Vayan y véanla y ya. Y las skins. Estaba diciendo a la raza de la comunidad que. Imagínate que King Kong y Godzilla destruyen el mapa de Caldera y por eso tienen que regresar a Verdansk. No estaría mal, güey. Al momento de que digan que volvemos a Sí, Verdansk, yo vuelvo a jugar Warzone, güey. Sí, Caldera está muy feo. Ya está horrible. Volviendo ahora sí a juegos de mesa como tal. Anunciaron algo que la neta me tiene súper hypeado. No mames. Anunciaron el nuevo set que van a traer para D&D de Spelljammer. Para los que no sepan, Spelljammer es un setting que salió en la segunda edición de D&D, en lo que fue AD&D, Advanced Dungeons and Dragons. Entonces ya tiene pelada más de 20 años que no vemos esto. Su madre. ¿Qué es Spelljammer? Dungeons and Dragons en el espacio. No mames. ¿Dragones espaciales? Sí, anunciaron el nuevo set, sale en agosto. Consta de 3 libros. Van a ser pues cómo hacer tu propio setting, tu propio mundo en Spelljammer, tu campaña. Otro que viene con las razas y los monstruos. Y un tercero que viene siendo una historia para que te adentres en lo que es Spelljammer. Lo interesante con es, pues sí, no, o sea, abre las puertas a un sinfín de cosas, no mames, está hermoso. Y no, pues, o sea, la neta, yo ya estoy de que ya lo preordené. O sea, cuesta $70. Amazon No mates, Lilian. incluye los 3 libros
Y una dungeon screen, que viene siendo, pues sí, ¿no? Donde tapas. El pandem, ¿no? Sí, lo que se me hizo chido es de que, pues, de las razas que meten, o sea, la más interesante o la que más me gustó es el plasmoide. Literal, eres de las... ¿Gelatinoso? Ajá, eres una gelatina. ¿Gelatina? ¡Qué chido! Eres un Gelatinous Cube. O sea, ya es jugable. ¿Se cuenta? Órale. pero ya no eres un Ya, cubo, pues, eres un gelatinous humanoid. Ya empecé slime. Sí, pues metió varias razas, entonces está muy interesante. Lo que es Spelljammer es, básicamente el nombre es por la nave que usas, es como un barquito, que lo que hace ese barquito es que puede viajar a velocidades super exorbitantes, entonces por eso es que puedes viajar en el espacio. Y ya, básicamente es eso. Yo soy fan de todo lo espacio, entonces... A Starforce. lo mejor y aquí por fin te puedo acercar al mundo hermoso de D&D, man. Ya convenciste a Homero, güey. A ver. Ya nada más A ver, faltas ¿qué? tú, güey. Sí, nomás falto yo. A ver, Sosa, tiene Star Wars. Sables de No, luz. entonces mientras viajan a la velocidad de la luz entran a un hoyo negro y caen en Kashyyyk. Suena divertido. Ok. Bueno, estamos ahora ya informados, más que informados, y es hora de continuar esta campaña que le llamamos La Historia en su tercer capítulo. ¿Están listos, amigos? Sí, capitán. Damn. My body is ready. Va, ok. Pues bueno, los 70s. Una década de prosperidad e innovación en muchos aspectos. La música adquiriría sus primeros rockstars y varios géneros musicales se formaron. Las películas ya tenían a grandes actores, pero fue en los 70s que comenzaron las producciones mayores, como los llamamos ahora los blockbusters. El juego de rol daba un paso agigantado en la dirección correcta gracias a Gary Gygax y Dave Arneson con el nacimiento de Dungeons and Dragons, y se establecieron las bases de una industria del entretenimiento que no muchos apostaban por ella en un principio. Conocimos la gloria de Atari y el mundo estaba listo para recibir una nueva década llena de oportunidades y esperanzas. Yay. Pero todo cambió cuando la Nación de Fuego atacó. No. Pues pese a todo esto, el camino no fue miel sobre hojuelas todo el tiempo. Como vimos en la carrera de Nolan Bushnell y Ted Dabney en Atari, tuvo tropiezos que... Así como tú, Simón, sí, a huevo. Exactamente Ted Bundy, igual que a huevo. sí. Qué buen Incluso ejemplo. al ser errores, ayudaron a transformar la industria en lo que soy. Pero Atari no fue la única empresa de videojuegos que tuvo que lidiar con problemas legales. En 1981, después de que un joven Shigeru Miyamoto creara Donkey Kong y Nintendo lo publicara, recibiría una demanda de parte de Universal y marcaría un precedente en el uso de propiedades intelectuales. Esta es una historia que comentamos muy levemente en varios episodios de Personajes Ilustres, creo que en el de Shigeru Miyamoto, Sí. y habíamos prometido hablar más a detalle sobre el primer gran triunfo legal de la Gran N. Y ocurrió así. Chan. Había una vez, no sé qué bueno. Sid Sheinberg, presidente de Universal y Music Corporation of America, MCA, estaba tratando de encontrar una manera de introducirse en el incipiente negocio de los videojuegos, pues, junto con su compañía, ¿verdad? Un sector que estaba en pleno auge. Ya sabemos que pues los videojuegos eran el boom y todo el mundo quería formar parte de ello, por eso todo el mundo quería hacer sus consolas y por eso tuvimos la Odyssey, la ColecoVision, la VCS, el RCA Studio y el Channel F de Fairchild. Teníamos un chingo de consolas. Pues bueno, Universal dijo, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Entonces, en abril de 1982, Sheinberg escucha hablar por primera vez del éxito sin precedentes del juego de Nintendo, Donkey Kong. Se lo hace saber a un abogado de la compañía y le dice que investiga sobre el trama. El abogado concluye en su análisis que la trama de la obra se basa inconfundiblemente en King Kong y que por lo tanto se trataba de una infracción del copyright de Universal
tanto por los personajes como por el escenario. Pues sí, man. Está un poco parecido, pero... Están locos, güey. Sí, pues, o sea, cabe mencionar que no hacía mucho tiempo Universal había sacado un remake de la película de King Kong de los 1930s y pues había ya tenido su éxito, ¿verdad? Entonces, pues ven algo así parecido ya como, cabrón, ¿qué pedo aquí? Entonces, Sheinberg también escucha que Nintendo tenía un acuerdo de licencias con Coleco, la empresa de juguetes que se hizo famosa por la consola ColecoVision. Nintendo tenía un acuerdo con Coleco para que estos también pudieran lanzar Donkey Kong. Así que Sheinberg ve el momento perfecto para entrar en el sector, se reúne con Arnold Greenberg, que es el presidente de Coleco en ese entonces, y le propone invertir en la compañía y ser socios. Ante la negativa de Greenberg, la respuesta de Universal fue advertir a Coleco que serían demandados por violación de derechos de autor si finalmente lanzaban Donkey Kong para la consola ColecoVision. Al día siguiente, Universal envía un mensaje a Coleco y a Nintendo y les da 48 horas para cesar la comercialización de Donkey Kong, incluyendo no solo el videojuego, sino cualquier tipo de merchandising que hiciera referencia al título, así como todas las ganancias derivadas desde el lanzamiento. Se fueron jefes. ¿No querían nada? Sí. Después... Sí, es como nacieron los ninjas de Nintendo. Eso apenas iba a decir, le aplicaron la Nintendo. Se pero no era entrenaron para este Nintendo. momento, güey. La nación de Nintendo atacó, güey. Mientras Universal atacaba, Nintendo estudiaba la espada, güey. No, güey, la pluma, güey, del Cease and Desist. Ok, la pluma. Ay. Ok. Sí. El 5 de mayo, Greenberg acaba aceptando un trato con Universal ante las amenazas, acordando pagar un 3% de los beneficios a Universal sobre el precio de venta neto del título en el mercado. Una semana después, se firma un acuerdo donde Universal declara que no demandará a Coleco siempre y cuando Coleco mantenga el acuerdo de los pagos. ¿Y Nintendo? Ninjas. Joder. Ninjas. El Hicieron abogado- lucha. El abogado de Peace was never an Nintendo, option. Howard Lincoln, en un principio se había inclinado por ceder a las presiones. Sin embargo, finalmente se decide a luchar. Lincoln convence al jefe de la división de Nintendo de Estados Unidos, Minoru Arakawa, que era el yerno de Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo en aquel entonces. Era el yerno. Fíjate. Así es. Órale. De que esta es la postura correcta y una señal de que Nintendo no es una compañía cualquiera. Una decisión de gran calibre si tenemos en cuenta que en esas fechas Nintendo no era tan grande como lo es hoy en Estados Unidos. Está apenas empezando a codearse con los gigantes. O sea, acaban de entrar a lo que era la industria de los videojuegos porque eran famosos jugueteros, pero hasta ahí. O sea, apenas estaban explorando. Entonces Arakawa y Lincoln se reúnen con el abogado de Universal. Este reitera su postura de que Donkey Kong ha violado el copyright de King Kong, pero Lincoln responde que Nintendo había descubierto muchos usos sin licencia del nombre y los personajes de King Kong, y que la marca registrada de Universal sobre la misma era de menos de 10 años. Al final de la reunión, el abogado de Universal acuerda enviarle a Nintendo una cadena de títulos respecto a la propiedad de Universal con el nombre de King Kong. Esta prueba nunca llegó. Nintendo no cedió y Universal respondió con una demanda. El abogado de Nintendo investiga y meses después contaría lo siguiente. El señor Arakawa y yo decidimos que iríamos hasta el final y simplemente le comunicamos a Sheinberg a la cara que pagaríamos si pensábamos que éramos responsables. Pero habíamos investigado y no estábamos dispuestos a pagar nada porque no habíamos hecho nada malo. Solo queríamos mirarlo de frente y decirle eso. Parecía lo más honorable de hacer. Al final resultó que tal vez el abogado de Universal le había llevado a creer a Sheinberg que habíamos llegado hasta ahí para llegar a algún tipo de acuerdo económico con él. Y fue muy divertido porque no era lo que él esperaba y su reacción fue de sorpresa. Le pregunté a mis camotes y dijeron que Simón, ahí te ves. Dale, Simón. La demanda de Universal llega oficialmente el 29 de junio de 1982. Además, la compañía anuncia también que había acordado conceder licencias sobre los derechos de King Kong a Coleco. Meses después, el 3 de enero de 1983,
Universal envía una nueva misiva a Nintendo para que desistan de licenciar el juego, ofreciéndoles 3 opciones. Aquí hay de 3 sopas, carnal. Dejar de usar los personajes de Donkey Kong, obtener una licencia de Universal o esperar el juicio. Oye, pero ¿Combate? entonces la demanda era a todos los personajes de Donkey Kong. ¿No? Yo creí que nomás era a Donkey Kong que A Donkey Kong como tal. No. O sea, incluía A Mario, a Peach. No, bueno, pues en estos no era Mario Peach, era Jumpman y... Bueno, Jumpman y Pauline. Y la niña. Ajá, Pauline, Pauline, sí. Pauline, sí, man. Bueno, Lincoln contrata a John Kirby para representar a Nintendo Kirby. en los tribunales. Kirby había ganado Al otros pollo. grandes casos de la época, donde figuraban grandes nombres como PepsiCo o Warner. Y Dios. Ay, sí. Bueno, próximamente Dios. Ajá. Una vez contratado, Kirby investigó el desarrollo del juego, tomó declaraciones a Shigeru Miyamoto y al propio presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, en Japón. Según explicó Miyamoto a Kirby, él pensó desde un principio, en un momento, llamar al personaje King Kong, ya que se trata de un término genérico en Japón para cualquier mono grande. Ah, ok. Güey, cuando dijiste, cuando Miyamoto está hablando con Kirby, imaginé a Miyamoto hablando con la pinche bolita rosada, güey. ¿Y qué opinas, Kirby? Pollo. Créeme, busqué demasiadas fuentes y en todas siempre ilustraban, o sea, en vez de que pongan, o no sé, una caricatura de John Kirby así, el humano, siempre estaba Kirby, güey, así apuntado con una reglita y apuntando a un pizarrón, güey. Siempre me tocó verlo así, güey. Pobrecito John Kirby. Nadie lo reconoce. De hecho, si buscan, hay este documental que se llama High Score en Netflix. Sí. En uno de los episodios lo entrevistan porque hablan también de esta demanda y ahí sale él y ahí platica su experiencia. De hecho, Pensé que me ibas a decir que animaron a Kirby hablando. Sí, recién había fallecido cuando salió el documental, entonces al final del capítulo sí ponen In Memory of John Kirby. Sí, está muy fregón. Ok. Sí, vale, se lo recomiendo bastante. Bueno, retomamos. El juicio comenzaría en Nueva York con el juez Robert Sweet. Un juicio que duraría 7 días, durante los cuales Universal argumentó que el nombre de Donkey Kong podría ser confundido con King Kong y que la trama del juego era una clara infracción de los derechos de autor. En cambio, Kirby fue capaz de demostrar diferencias clave entre ambos títulos. Además, lo más importante, alegó que Universal no tenía los derechos de los personajes de King Kong y que de hecho desde 1975 en una demanda anterior con otra compañía de películas que se llama RKO Pictures había quedado demostrado que la trama de King Kong era de dominio público, amigos. Oye, yo nada más tengo una pregunta. RKO Pictures, ¿es el dueño es Randy Orton? No, güey. No, nada que ver con la WWE. Sí, lo pensé yo también. Sí, lo debo reconocer. Así que el juez Sweet falla en contra de Universal, castigando a la empresa. Según el juez, a lo largo de este litigio, Universal sabía, como resultado de anteriores litigios con RKO, que no tenía ningún derecho a cualquier imagen visual desde King Kong, la película clásica o su remake. No obstante, Universal, cuando parecía beneficioso para sus intereses, hizo afirmaciones radicales sobre derechos, intentando extraer los acuerdos de licencia de las compañías, muchas incapaces o simplemente que no están dispuestas a enfrentarse a Universal. Por lo tanto, se dictaminó que Universal no era dueña en ningún sentido de King Kong y que incluso si fuera propiedad de Universal, la posibilidad de que alguien pudiera confundir a Donkey Kong con King Kong era muy poco probable. El juez dijo que, en su opinión, Donkey Kong es un personaje cómico bajo unas características infantiles y en todo caso sin connotaciones sexuales. En cambio, el personaje de King Kong era un animal feroz en busca de seducir a una mujer guapa. A lo mucho, Donkey Kong es una parodia de King Kong. Entonces, a Nintendo se le da la oportunidad o la opción de aceptar los daños legales, razón por la que recibió $56,000 de Universal por los daños recibidos y como pago de honorarios en la defensa. Oye, pero todo el mundo Nintendo quedó asustado porque cambiaron el diseño de los 3 personajes. Sí,
Pero dices tú, pues bueno, ya aprendió cada quien su lección. Y, no, señor. Universal apeló el veredicto el 23 de mayo de 1984. Oh, que la... Los argumentos Señor, de ya Universal déjelo. fueron presentar unos resultados de encuestas telefónicas a 150 administradores y propietarios de arcades que poseían el arcade de Donkey Kong. Se les preguntaba por las similitudes que veían entre el juego y la película. También proporcionaron 6 ejemplos de medios impresos donde hablaban de casos de confusión entre ambas obras. Finalmente, el 4 de octubre de 1984, el tribunal confirmó la sentencia anterior declarando lo siguiente: las dos obras no tienen nada en común más allá de un gorila, una mujer y un héroe masculino. Además, los nombres Kong y King Kong son nombres ampliamente utilizados por el público en general y se asocian con los simios y similares. ¿El Simi? Básicamente me estás diciendo que Universal era la primer Karen. Simón, Ya cállese, señora, no. el 20 de mayo de 1985, y ya con Nintendo como única ganadora de este juicio, la compañía presenta una contrademanda por daños y perjuicios. El juez Sweet acaba dictaminando que Universal deberá pagar a Nintendo 1.8 millones de dólares por gastos legales y pérdidas de ingresos. Además, falló lo siguiente. En primer lugar, Universal sabía que no tenía los derechos de marca King Kong. Sin embargo, procedió a firmar en términos generales tales derechos de todos modos. Esto equivale a un irresponsable desconocimiento de los derechos de Nintendo. En segundo lugar, Universal no se detuvo después de intentar ejercer sus derechos sobre Nintendo. Se embarcó en una campaña deliberada y sistemática para obligar a todos los licenciatarios de terceros de Nintendo a que dejaran de comercializar los productos de Donkey Kong o al pago de regalías a Universal. O sea, Coleco, ¿no? Coleco, exactamente. Y así acabó un juicio donde Nintendo salió ganadora y donde el juez Sweet delimitó el posible uso en el futuro de casos similares. En este caso, desde el abuso de un gigante por seguir enriqueciéndose de unos derechos que ni siquiera le pertenecían. El intento de una gran compañía por hacer uso de los costosos tribunales para obtener más beneficios. Gracias a esta sentencia, Donkey Kong pudo continuar siendo el juego que es hoy, toda una leyenda del ocio electrónico. Mientras, el abogado que salvó a Nintendo en el juicio y al gorila de las plataformas, el señor John Kirby, recibió de Nintendo en señal de agradecimiento un velero valorado en $30,000 de los 1980, Órale. un precioso velero bautizado como el Donkey Kong, o sea, The Donkey Kong, y al que Nintendo había registrado con los derechos a nivel mundial para usar el nombre exclusivo en veleros. O sea, John Kirby tenía la facultad mundial de poder llamar a sus veleros Donkey Kong si él quería, pero nadie más podía ponerle Donkey Kong a sus botes. No mames. Wow, qué power move. Ese es como el Perry Revenge más cabrón que viste. Sí, güey. Mira, Universal, yo sí voy a registrar el nombre para los veleros, güey. Literal le regaló el shiny más shiny al mundo. Peleas de derechos. Ya pues el resto de la historia pues lo sabemos, que era Masahiro Sakurai y quería hacer esta Twinkle Popo y después lo terminaron cambiando por Kirby y ya esto fue asegurado en un par de entrevistas con Shigeru Miyamoto y varios de estos personajes ilustres hablando de eso, o sea, de pues sí se parecía, pues lo pusimos y no, pues es que sí lo hicimos en honor a él y ya, pues entonces esa es la historia de la gran demanda de Nintendo con Universal. Es hermosa, está muy chida, es muy famosa, pero ese no es el único caso interesante que tuvimos en esos tiempos. Damn, ahora sigue la parte de Godzilla. Oye, lo más gracioso de esa demanda es que ahora el mundo de Nintendo está en el mundo de Universal Studios. Sí, Sí, cierto. Sí, cierto. Ahora son amiguitos. sí. How the Turntables. Pues Universal ahora es nuestro. Sí. No, pásale el par. Bueno, en 1984, una compañía japonesa llamada Data East, a lo mejor les suena porque hacía bastantes juegos de maquinitas, lanza al mercado un juego llamado Karate Champ, que es considerado por muchos el primer juego de peleas de la historia.
Consistía en un juego de artes marciales donde las rondas son al toque, se va progresando por enemigos cada vez más complejos y difíciles y se es recompensado con una puntuación por lograr ciertos objetivos como ganar por el tiempo que faltaba de la ronda antes de acabarse, bastantes cosas. Ay, güey, creo que sí me suena. Creo que sí lo llegué a jugar, pero no estoy seguro. Ah, qué chido. Bueno, esto no es para nada parecido a lo que tenemos hoy en día, pero en aquel entonces era la creación de un nuevo género de videojuegos. Y cuando la compañía norteamericana Epix copió el juego bajo el nombre World Karate Championship, Data East los demandó. Lo que se vendría a continuación es clave, puesto que lo que en un principio se había dictaminado como plagio por un juez fue desestimado cuando Epix lo llevó a la Corte de Apelaciones del 9º Distrito de Estados Unidos. Y es que sí, ambos juegos tenían bastantes similitudes. 14 movimientos, tenían modo de 1 o 2 jugadores, tenían golpes específicos, tenían movimientos específicos, los escenarios detrás de los personajes cambiaban, ambos tenían rondas de 30 segundos y ambos contaban con presencia de un referee. Pero la apelación tuvo éxito porque no había una similitud sustancial entre ambos videojuegos, puesto que las similitudes encontradas son inherentes a todos los juegos de karate. ¿Por qué es importante esto? Porque las cortes de Estados Unidos se basan en precedentes para la toma de decisiones en juicios a futuro. Y el hecho de que esto no fuera plagio significa que sería muy difícil que algo lo fuera. Es lo que te iba a decir, porque por ejemplo, hoy hay muchas copias, o sea, por ejemplo, Ubisoft sacó su juego estilo Breath of the Wild que se llamaba Immortal Phoenix Rising. Es un Breath of the Wild, güey, está igualito. Y tiene mecánicas y todo, y pues ahí no pueden demandar. El Genshin Impact también está igualito al Breath of the Wild. Sí, es precisamente a lo que voy. O sea, y volvemos al caso de los géneros. Pues, todos se parecen, pero a nivel detalle siempre hay algo que logra diferenciar a cada juego del resto. O sea, traten de imaginar qué hubiera pasado si Capcom hubiera patentado el Hadouken. El pollo, ¿qué? O sea, el ataque. Sí, el ataque. No sé, ¿sale en otros lados o qué? Ya no hubiera podido existir el Kamehameha. O sea, ya no existiría el Kamehameha. Digo, el Hadouken, el Art of Fighting y King of Fighters utilizan el Shokoken, que es básicamente lo mismo que el Hadouken. O sea, hay bastantes. Hoy en día muchos títulos comienzan siendo el clon de algo, como están diciendo. Sí, ya ahorita todos se copian todo. Ajá, los FPS comenzaron como clones de Doom. Los juegos sandbox comenzaron como clones de GTA. Fortnite se hizo en base a características de PUBG y Minecraft. Sí. Pese a que PUBG llegó a poner una demanda contra Epic alegando plagio, todos estos juegos y muchos más forman parte del mismo género que es el Battle Royale. Battle Royale. Y PUBG salió de un mod de Arma 3, o sea... Sí. Ahí está. Sí, y de DayZ también. Pero todavía te la pasó en esos tiempos, en los 70s, 80s, que entre comillas las cosas apenas iban siendo nuevas, que hubiera más coincidencia de que, oye, es que me copiaste esto así, Bill me lo copiaste porque en realidad no existía antes. No, ajá, o sea, cuando apenas todo estaba surgiendo, o sea, pero ya también, ahorita pues... Tenemos que considerar que desde un inicio, o sea, todo esto de los videojuegos surgió a base del plagio. Por eso tenemos Pong, por eso tenemos el Computer Wars, por eso tenemos las diferentes cosas que despegaron a Atari, fue a base del plagio. Entonces, el copiar siempre, desafortunadamente, está implícito en la naturaleza de los videojuegos, para bien o para mal. Sí, me recuerda mucho al meme de que están dos artistas peleándose. Me copiaste mi diseño. No, tú me copiaste mi diseño. Y luego abajo están dos programadores, güey. Que saludos a los que son los que programan. Que está, güey, copié tu código. Y luego el otro, güey, no es mi código, güey. Stack Overflow, a huevo. Larga vida Stack Overflow. Que sí, también lo he llegado a usar en el jale. O bueno, en otras chambas, pues no en la que estoy aquí, ¿verdad? Pero bueno. Sí, y bueno, es precisamente lo que está diciendo. Como sabemos, toda esta tendencia de copias viene desde la misma concepción de la industria con Atari.
Bushnell fue quien sugirió que se hiciera una versión de Home Tennis de la Odyssey para arcades que terminó siendo Pong. E incluso él quiso patentar la idea tras haber logrado el acuerdo con Magnavox, pero para ese entonces ya había muchos clones y versiones y tampoco tuvo la mejor asesoría legal, así que su idea pues, fue en vano. Fuentes coinciden en que Pong se convirtió en el primer juego deportivo, Gotcha en el primer juego de laberintos y Track 10 el primer juego de carreras. ¿Qué hubiera sido en la industria del videojuego de haberse logrado patentar estas ideas? No tenemos nada. Exactamente. Un evento más de este tipo sería en 1981, cuando Doc McRae y Kevin Curran presentan una modificación de Pac-Man. Esto abriría las puertas a un mundo aparte: los mods. Pero esta es una historia para otra ocasión. Ah, pinche Sosa. Maldita sea, güey. Pero mis mods. Es que cuando mencionaste Pac-Man y mods, o sea, no, solo me imaginé a Miss Pac-Man. Así es Sí, correcto. ok. Ahorita se llama Pac-Mom, por favor. Sí, Pac-Man. En su tiempo. tiene botas. Ok. Ahora estamos en la prosperidad de la primera época de oro de los videojuegos. Todo el mundo quería formar parte de ellos, puesto que era una mina de oro, ¿no? Solo es. Pues no. Al ser de creación reciente, muchas empresas creían que los videojuegos serían una moda pasajera que tarde o temprano la fiebre se iría y la sociedad pondría sus ojos en la siguiente tendencia que se generara. Esto explica el por qué cuando Bushnell quiso acercarse con Disney o con MSA para que fueran distribuidores de la Atari VCS, que es la 2600, dio con una pared porque ambas empresas no estaban dispuestas a hacerlo, puesto que temían que los videojuegos solamente fueran algo pasajero, algo que dependía principalmente de innovación para sobrevivir, y no parecía que los videojuegos fueran pues a subsistir. Que puta la usa con Disney, güey, no mames. Dato curioso, ahora sí, porque la otra vez Carlos preguntó ¿por qué al Atari se le llamó 2600? En realidad no existe una razón específica en la cual sea el 2600. El rollo está en que, cuando se lanzó por primera vez al mercado se llamó Video Computer System o la VCS. Y cuando volvieron a hacer la consola en los 80s, la convirtieron en de VCS a 2600 y los acabados de madera que tenía la caja se lo retiraron para que fuera una consola más moderna. Después de eso llegaron a sacar otras iteraciones como fue la 5200, que fue una un poquito mejor, que solamente salió en Japón. Y también después de eso sacaron la 2600 Junior, que era una versión más compacta de lo que era la Atari 2600. Pero en realidad, si piensas que apenas hasta hace poquitos años, hasta unos 20 años, existía el PlayStation 1, el PlayStation Fat, el PlayStation Slim, el PlayStation 3, el PlayStation 3 Slim y el Super Slim, y pues no, ya eso ya existía desde hace 40, 50 años. Pero al menos tienen nombres más memorables todas las consolas de ahorita. O sea, hay todos los Ataris es 2600, 5000 no sé qué. No, o sea, no me sé los números. O sea, yo sabía de 2600, de 5200 y hay un 7800 que creo que nunca salió. Sí. Digo, solo son números que no significan nada. No son memorables. Pero go fast. Sí. Cargaba por la mitad del tiempo. Ahora, esta cuestión de que fuera una moda pasajera era algo que se consideraba antes de que Space Invaders y Pac-Man establecieran una tendencia casi de manera global, y habían muchas personas que querían subirse a esta moda de los videojuegos. Para 1977 había al menos 6 compañías diferentes con su propia consola, y en Navidad de ese año estuvo a punto de haber una crisis porque nadie había estipulado las reglas del mercado y todos querían tener su propia consola con juegos exclusivos, pero el problema era uno: nadie tenía el dinero suficiente para comprarlas todas. Así es que Magnavox, Fairchild y Atari remataron sus consolas y las vendieron en saldos para evitar quedarse con inventario, y otras tantas como RCA prefirieron bajarse del tren para enfocarse en los mercados donde destacaban mejor. Mientras tanto,
A Nolan Bushnell no le iba de maravilla. Él suponía que la compra de Atari por Warner sería lo que terminaría de consolidar a la empresa, pero las cosas iban muy mal. A un año del lanzamiento de la VCS, sugirió que vendieran los VCS que tenían en bodega y que crearan una nueva consola, puesto que la misma compañía había sobresaturado el mercado. Este tipo de razonamientos generó una ruptura muy amarga entre Ray Kassar y Bushnell, y este fue despedido de la compañía, haciéndole firmar una cláusula en la cual se comprometía a no trabajar en videojuegos hasta 1983. Caray. Qué estricto. Nolan Bushnell corrido de su propia empresa, güey. Sí. Hija, tú baneado, güey, durante 5 años. Simón. Sí, güey. Horrible. Horrible. Son muchos contratos en Estados Unidos. O sea, cuando entras a una empresa te hacen firmar el NDA. Sí. el Non-Disclosure Agreement. Ujú. Que es, o sea, que tú no vas a poder trabajar en una empresa similar por tanto tiempo. Y, o sea, si vas a trabajar ahí tienes que firmarlo. Es para que no les ayudes a la competencia ni les digas Exacto. secretos Sí, ni sí. nada así. Ok. Sí. Parecía que todo estaba acabado para Bushnell, pero él ya tenía maquinado una idea por varios años. Él quería juntar los restaurantes con los videojuegos, por lo que compra de Atari la Pizza Time Theater, una cadena de pizzas que Atari había abierto apenas hace un año atrás, y ahí comenzaría su nuevo proyecto, Chuck E. Cheese's. No, ¿En mames. serio, güey? Nah. Güey, what the Es el fuck. fundador de Güey, Atari. what? Y él- Nolan Bushnell hizo Chuck E. Cheese's después de que fue corrido de Atari. Y lo peor es que ya está en quiebra esa madre también, güey. Hace unos años. Ah, pues se tardaron porque pues estamos hablando de 1982. No, Sí, 40 muriendo, años, güey. No Por si hay mames. alguien que nos escucha que no sabe lo que es Chuck E. Cheese's, es una empresa que vende pizza, pero es como Peter Piper Pizza. Con Para las los que no Claro, sepan que maquinitas. cuál es Peter Piper Claro, Pizza, si es que su país no tiene, piensen en Pues Five es que, Nights at creo que en Freddy's, México no hay pero muchos, güey. sin miedo. Es que esa es la parte interesante. Pizza y arcade. Five Pizza y Nights at Freddy's fue inspirado en los animatrónicos De que Chuck E. tenía Cheese's, ajá. Cheese's Sí, en- bueno. Chuck E. Ujú. Cheese. Ujú. Exactamente. Sí, estaban Sí, sí, bien sí. creepy. Sí. Pues, Sí, sí, sí. algunos Chuck E. Cheese todavía tienen animatrónicos. ¿Neta? No, pues sepa, Sí, pero creo que sí. Deja tú, también Chuck E. Cheese es famoso en Estados Unidos porque si un niño juega en el área de juegos, güey, está asegurado al 100% que al día siguiente va a estar enfermo, güey. te creo la totalmente. Está ¿Y sabes qué es? enfermedades. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que su mascota es una rata. Yeah. Esa es cierto, la Sí. rata morada. Ajá. Una rata medio jodida. Simón. Activa Y la rata bubónica. Ok. Rata bubónica. Pues sí, está bien fea, güey. Tiene acá los ojos todos saltones, güey. Tiene plaga, güey, no mames. Y bueno, con Atari, Ray Kassar la llevó a ser la empresa más exitosa de su tiempo. No hacía más que crecer, crecer y crecer. Hasta que ya no creció más. Ah, Turururu. Todos los problemas que las empresas de esta nueva industria de entretenimiento se negaban a aceptar se juntaron para crear la tormenta perfecta, y en 1983 la industria de los videojuegos casi moriría por completo. Casi todos asumimos que la causa principal de la caída del 83 es por E.T., el videojuego. yeah. Muchos no existió. muchos de los que hemos escuchado del tema hacemos esa generalización al menos una vez en la vida, pero la verdad es que el motivo de esta crisis es una serie de razones mucho más profundas, tanto por factores externos como factores internos. A ver, ¿cuáles son? Exactamente. Échale. Punto número 1. Primero, teníamos muchos arcades, porque no solamente las consolas tuvieron la culpa aquí. La fiebre causada por Space Invaders y Pac-Man hizo que hubiera maquinitas en bastantes lugares, hasta los más inesperados. El problema principal era que para La jugar tortillería. y la Uy, sí, gente no qué podía inesperado. jugar en todos lados todo el tiempo. Así que los locatorios empezaron a ofrecer mejores cosas como pudieran.
lugares empezaron a ofrecer 2 créditos por cada 25 centavos de dólar en vez de solo uno. Y la cuestión era robarse los consumidores de diferentes lados y tratar de retenerlos. Y gracias a esto comenzó a haber pues maquinitas sin utilizar, por lo que se empezaron a generar pérdidas para sus dueños. O sea, de esta forma, el doctor que había comprado el Pac-Man para su consultorio ya no estaba sacando la ganancia que le había costado la maquinita en un principio. Pero pues es un doctor, así como que... Bueno, es que ya ahorita a nosotros se nos hace raro, pero porque a mí, porque no compras la maquinita para obtener una ganancia. Es como si solo lo compras para jugarla. Yo quiero una maquinita de metal. Ya, o sea, ya aplica para nosotros en nuestra mentalidad. O sea, pero, o sea, no lo había considerado antes que comprar la maquinita para ganar dinero. Pues sí, para eso eran los arcades, ¿no? Los lugares así. Pero pues el doctor, ¿por qué va a querer ganar dinero de la maquinita? Sí, exactamente. Número 2, teníamos muchos estudios desarrolladores. Oye, tranquilo, Dross. Lo dijo en voz normal. Punto número 2. El nacimiento de Activision impulsó a bastantes personas a crear sus propios estudios para desarrollar videojuegos third party. El problema es que ninguno de estos tenía la experiencia o el talento de los recién salidos trabajadores de Atari. Los estantes de las tiendas se empezaron a llenar de juegos bastante malos. La gente se arriesgaba a comprar estos juegos porque no existía una prensa especializada que los reseñara. La revista Electronic Games, que fue la primera especializada en videojuegos, se lanzó en 1981. Y bueno, debido a esta desinformación, pues el mercado se saturó. David Crane, uno de los desarrolladores de Activision de aquel entonces, de los fundadores, declaró lo siguiente: los liquidadores compraban los juegos de la bancarrota por $3, los vendían a los minoristas por $4, y los minoristas lo vendían por $5. O sea, los minoristas vienen siendo tiendas como GameStop y ese tipo de tiendas. Cuando iba papá a comprarle a su hijo el último juego de Activision por $40, veía que podía ser el héroe y conseguir 8 juegos por el mismo dinero. Entonces, los juegos nuevos y de buena calidad se quedaban en los anaqueles, y lo que se compraba era básicamente pura basura, puros juegos de mala calidad. Pues hasta la fecha se sigue viendo eso de los paquetes de juegos, ¿no? O sea, para el NES había de esos que 50 juegos por tanto, y eran puros juegos bien chafas, ¿no? Yeah. Hasta la fecha siguen vendiendo disque el NES Classic, el NES Classic que empezó desde Nintendo. Hay una copia pirata china que es el NES Classic, que según esto tiene 600 juegos del NES. ¿Sí? pero claro que el NES nunca llegó a tener 600 juegos. Entonces, son los mismos pero repetidos. Sí, en otro color. No, eso pasaba mucho. NES. Ajá, pasaba mucho que las consolas estas que pues sí las hacían como tipo emuladores, ponían juegos que no eran ni siquiera la consola que estaban emulando y juegos repetidos varias veces. O sea, el número 1 era, no sé, Bomberman, y el número 89 era Bomberman otra vez, y el 322 otra vez Bomberman. Entonces, o sea, se repetían muchas veces, con tal de llenar el conteo que te dicen que tiene. Sí, porque qué niños va a poner a checar que no, este juego se repite. Pues creo que no. Exactamente. Yo sí. Para mí, niño, yo llegaba a casa de mi compa y veía que tenía el Mega Joy 3 con 56,000 juegos, güey. Decías, verga, no mames. Es para toda la vida. Sí. Para cada momento, sí, casi uno para cada día, y no te acabas, güey. No te acabas. Ahora, continuamos. Número 3. Dificultad creciente en los videojuegos. Conforme avanzaba el tiempo, los consumidores se volvían más prolíficos en los videojuegos que jugaban, por lo que para poder seguir vendiendo juegos atractivos era necesario aumentar la dificultad de los juegos que los estudios desarrollaban. Cállate, pupi, no digas nada. Lo dijo. Conllevó a que solo los jugadores más dedicados pudieran disfrutar de los videojuegos, creando un nicho que con el avanzar de los años sería estereotipado y estigmatizado hasta no hace mucho tiempo. Cállate, pupi. Gracias a
empezaron a quitar esa acepción del gamer. Número 4. Crisis del petróleo del 79. Ah, caray. Yes. Sí El tiene golpe de sentido, estado ¿no? Por plástico. Irán. El golpe de estado en Irán, uno de los principales exportadores de petróleo en aquel entonces, y la posterior guerra con Irak, hace que el precio de los barriles de petróleo aumente casi de inmediato, por lo que no todas las personas podían alcanzarse un lujo como lo era una consola de videojuegos. Está ocurriendo, en ese momento ocurrió básicamente lo que ocurrió ahorita. Rusia invadió Ucrania y empezó a dispararse el precio del petróleo. Y se dispara el petróleo, se dispara la gasolina y se dispara absolutamente todo. La tortilla, no. Los pinches limones, ya sé. Los Los limones. gigantes. Absolutamente todo. Y Maldita sea. quinto, al menos externo, tenemos el VHS. ¿La videocasetera? ¿What? Yes. El VHS se lanza en 1976 y revoluciona la forma de consumir películas. Los consumidores promedio diferenciaban los VHS de las consolas de videojuegos por su interactividad y no pensaron que fuera tanta pérdida el sacrificar pues, la interactividad. Así que el VHS fue ganando terreno en el mercado porque pues ya no tenías que pagar cada vez que fueras a ver una película, o sea, lo comprabas una vez y la veías cuantas veces quisieras, ¿entiendes? No, y luego además compara la cantidad de videojuegos que había en ese momento con las películas que existían en ese momento, pues Sí. películas era una mayor librería, ¿no? O sea, No, y Sí, aparte también ahí comenzó lo que era los blockbusters, ¿no? O sea, todas estas compañías que era la renta de películas. O sea, cosa que creo que no podías hacer eso con los videojuegos, o al menos no en ese momento. O sea, eventualmente fue cuando ya lo empezaron a agregar en el repertorio de estas tiendas de video. Pero el enfoque principal era ese, películas. Entonces sí era algo más, como dices, era algo que podías hacer como... que te daba más y realmente era menos lo que tenías que pagar. O sea, porque no tenías que comprarlo a fuerza, sino que es nada más la inversión de la videocasetera y pues la renta eventual que harías con las películas, ¿no? Regresándolas en tiempo y todo esto, pues la carga o el dinero que gastas es mínimo. Sí, Por bastante mayor menos. entretenimiento. Y Exacto. Todos estos fueron factores externos, pero eso no significa que Atari haya sido inocente en todo esto. Hay dos grandes hierros que ayudaron a clavar el ataúd y ambos estuvieron impulsados por lo mismo. El Dinero. el dinero. por el cochino dinero. Y guáchense, güey. Esto es así que te vas a quedar con cara de, güey, es neta. Primero que nada, y antes de llegar a E.T., güey, porque, y te juro, E.T. no es el único juego malo, güey, o el único villano en esta, ¿cómo se llama? En esta triste historia. Ujú. La sobreproducción de Pac-Man. Ok. Ujú. En el lanzamiento de la VCS, Atari necesitaba juegos para atraer a la gente. Tenía juegos como Breakout o como Combat, que era un jueguito de tanques en laberintos, pues te tenía que disparar el uno al otro. Pero los grandes éxitos estaban en las arcades. Fue por eso que en 1980 se creó un port de Space Invaders que, a pesar de no ser igual al original, tuvo la suficiente calidad para ser exitoso. Lograr este tipo de ports ofrecía una ventaja bastante buena para Atari. Atraería a un nuevo público que se motivaría a comprar una consola. ¿Para qué pagar para jugar en un local de maquinitas si puedes tener lo mismo en tu casa? Ujú. Y es este éxito de los ports que hizo que tuviéramos pues el Adventure también para la VCS, Nice. porque precisamente venía de Colossal Cave Adventure de PC, pero debido a las limitaciones de la consola, pues bueno, Warren Robinet terminó haciendo el Adventure, que es el juego del cuadrito y que avanza por laberintos y pues todo eso ya lo conocemos. Ujú. Pero también nos trajo uno de los peores juegos de la historia. El juego de Pac-Man para la Atari VCS no solo es más feo por las limitaciones técnicas de la consola, sino que era objetivamente peor. De los 4 fantasmas que te perseguían, pasaron a ser solo 2. ya no quiero esa No chingada. manches. Ya no quiero Espérate, nada. güey. Espérate. Se pone más chido, güey.
Ni siquiera los dos fantasmas podían aparecer al mismo tiempo, por lo que los sprites se alternaban para poder aparecer. Oh, espérate, entonces en un cuadro aparecía uno y en el otro aparecía el otro. Así es. Ah, no manches. Así es. Ok. Bueno, ¿y cómo llegamos a esto? Bueno, existe este dicho que reza que las consolas no son más que máquinas de afeitar y el verdadero dinero se gana vendiendo las navajas, o sea, los juegos. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Pues a Atari se le había olvidado la palabra fracaso y decidió contratar a un programador, Todd Fry, para que él creara el port. El trato fue bastante jugoso. Se le pagaría una comisión por cada cartucho producido y no vendido. Oh, Ok, mames. eso suena muy malo, o sea, muy extraño. Es una laguna en el contrato bastante enorme, güey. Todd Fry se rajó una feriezota, o sea, Sí, eso no, que pues piqué. Sí. Ujú. Pues bueno, se confiaron en el gran éxito de la empresa y la fiebre de Pac-Man y, pese que habían logrado vender 10 millones de consolas de VCS, se produjeron 12 millones de cartuchos, pensando que no solo todos querrían tener Pac-Man en sus casas, sino que otros tantos más se animarían a comprar la consola para no perdérselo. Wishful thinking. Demasiado optimistas. Sí. Nunca en la historia se ha llegado a saber de un juego que absolutamente todos compren y Pac-Man fue el primero en demostrarlo. El Henry. Atari perdió millones de dólares por la inmensa cantidad de devoluciones realizadas por consumidores decepcionados del juego. Obviamente. Sí, claro. O sea, mames. esperaban Porque lo mismo. estaba todo feo, pues sí. No, es horrible. Busquen, en serio, busquen gameplay Atari, VCS, Pac-Man. Yo lo he visto y he visto que está feísimo. Oh, está. Pero- Disculpenme la palabra, está ojete, güey. Está horrible el maldito port. Yo no sabía lo de los fantasmas, eso sí. Sí. No. Sí. Pero oye, decías que no hay en la historia, nunca ha habido alguien que esté un juego que todo el mundo compre. Pues cuando salió recientemente el Switch, había gente, reportó Nintendo que había más jugadores que habían comprado el Zelda de Switch que gente que había comprado el Switch. No mames. O sea, como el Switch está como en escasez al principio cuando salió, había Sí, man. mucha gente que había comprado el juego, Vaya pero no que tenía la consola, güey. Ah, El qué Switch. loco. O sea, se le llama attachment rate. O sea, de cuánta gente que tiene el Switch tiene el juego. Pues el attachment rate del Breath of the Wild el primer mes creo que era un 110%, algo así. Ah, la madre. Eso Su no lo madre. sabía yo. Güey, Simón. Pero pues fue un mes, ¿verdad? O sea, Sí, man. Simón. No manches. O bueno, segundo y último clavo en esta ataúd llamada Crash del 83. Oye, te voy a preguntar, ¿Todd Fry se aventó el port solo? Sí, Todd Fry se aventó por solo. Pues con razón. Sí, no, en ese entonces era casi, eran juegos programados por una sola persona casi, güey, siempre. Como el Lady. Exactamente como lo vamos a ver aquí. Sí. En enero de 1982 se iba a estrenar E.T. en los cines. Y Atari pensó que hacer un videojuego de esta historia sería un gran éxito. Y de hecho pensaban que si no lo sacaban en Navidad antes del estreno, entonces no valía la pena sacar ese juego. No contaban con los recursos para hacer algo bien, pero los ejecutivos querían algo inmediatamente. Así es que contrataron a Howard Warshaw, un desarrollador que había creado Raiders of the Lost Ark con un éxito medio, y no era su primer juego, ya había tenido un juego que se llamaba Jar's Revenge antes de eso, y también le fue más o menos bien. Y le dieron del 23 de julio al 1 de septiembre para crear el juego. Un mes, güey. 5 semanas, güey. 5 5 semanas. Warshaw confiesa que no sabía qué tenía en la mente cuando acordó trabajar en el juego. Luego platica que le dijeron, tienes una semana y luego te vas a presentar en el aeropuerto para que te vueles y pues presentes la idea directamente con Steven Spielberg. No manches. Güey, Con no Steven mames. Spielberg, güey. Y pues sí, llegó, se presentó, pues esta persona está muerto de los nervios, ¿verdad? Claro. Le presenta la idea y pues él estaba muy nervioso y después de un tiempo de analizarlo, Spielberg le pregunta,
¿no puedes hacer algo más como Pac-Man? Ah, pues era lo que conocía, ¿no? Supongo. Sí, pero mira, toma en cuenta esto. Eres una de las mentes creativos más impresionantes y más grandes del siglo XX y sales con que quieres hacer una copia de algo más. Pues Yo sé, te puedes defender con que no es tu área de expertise, ok, está bien, pero de todas maneras es como que, güey, es igual, o sea, también, o sea, pues si se lo presentas y si le gusta, que bien, y si no, pues también va, pero él de una manera menos agresiva, sí le trató de decir que pues hay que aprovechar que la película será única para hacer pues algo igual de único. Entonces dijo, no, pues sabes que pues sí tiene razón, lo convenció. Así que pues puso manos a la obra. Su vida se convirtió en codificar. Despertaba, ya estaba pensando en el código del juego, manejaba, y no importaba dónde estuviera, digo, en el trabajo, en la casa o en el carro. De hecho, una vez casi choca por no prestar suficiente atención al camino, por estar pensando en el código del juego. Se trajo una computadora a su casa para seguir programando. Y pues, sí, después de como lo pusiste, fue un mes, una semana para hacer el juego entero. No manches. O sea, pero no nomás codificarlo, o sea, hacer el diseño general, los conceptos, güey, el arte, güey, o sea. Sí. Bueno, arte, ¿verdad? Es pixel, pero. Digo, sí, man. Güey, sí es arte. Y ni siquiera era el pixel, o sea, con Atari no se manejan píxeles. Eso es algo bastante interesante que luego podemos platicar. Eso no lo sabía, Sí. Después de 5 semanas de arduo trabajo, logró entregarlo a tiempo. Steven Spielberg. Yo se había oído que este güey, o sea, literalmente dormía y despertaba y seguía jalando. O sea, así estuvo 5 semanas, o sea, horrible. Sí, pues Steven Spielberg lo jugó para calar. ¿No le hicieron lo mismo que con el de Pac-Man? Con el Todd. Espérate, güey. Le dio su aprobación y se dio la luz verde para la producción. Navidad llegó y terminó siendo el desastre que todos conocemos. La mayoría de los consumidores terminó devolviendo el juego al poco tiempo de haberlo comprado y Atari siguió acumulando pérdidas. Se le culpó a Warshow de este revés y no volvería a encontrar trabajo en la industria del videojuego jamás. No mames. De hecho, se volvió psicoterapeuta. Después aprendió edición de video y audio, hizo documentales y también escribió libros. Ok. Qué rollo. Siguió siendo creativo. Pobre vato. Sí, la neta, pobre vato. Y pues, Rey-Cazar, avergonzado, terminó mandando a sepultar los cartuchos sin vender en el desierto de Alamogordo. Que eso fue un mito, eso se fue algo que fue un mito y se comprobó hasta hace más o menos unos 10 años, O sea, no tiene mucho de que de que el mito se volvió realidad. Y es porque encontraron cartuchos enterrados en el desierto de Alamogordo, o sea, encontraron así los cartuchos así enterrados. Sí. Irónico, ¿no? El lugar de la bomba atómica donde Higginbotham tuvo la primera idea que impulsó el nacimiento de los videojuegos, también fue el lugar de descanso final de los mismos. Qué poético, qué rollo. Wow. Pero también habían producido muchos cartuchos de E.T., ¿no? O sea, esperaban que se iba a vender como pan caliente. Sí, no, estaban seguros de que no, pues es que pues Spielberg es un chingón y pues es una película que va a ser muy buena, pues esa huevo va a vender el juego. Oye, para mí que se le olvidó prender la consola. ¿Cómo? Para mí que a Spielberg se le olvidó prender la consola y se le olvidó que tenía que jugarlo y nos... No, sí, está chida. Sí, claro, sí. Vio el sprite de E.T. y dijo... Sí, man. Se parece, sí. ¿Alguno no ha visto el gameplay de ese juego? Y yo sí, no mames. Horrible, güey. Es cringe, güey. Es cringe. Horrible. Cringe. En 1982, Atari anuncia a sus accionistas que los cálculos que les anunciaron estaban incorrectos y que en vez de crecer un 50%, el siguiente año solamente crecerían entre el 10 y 15%. La confiabilidad de inversión de los videojuegos comenzaba a disolverse y las acciones de Warner Communications bajaron en 33%. En 1983, Atari había acumulado $536 millones en pérdidas. En 1984, esa época, güey, no mames. Warner Communications vendría la compañía de Atari. En 1985,
nadie quería hablar de los videojuegos. La gloria de Atari, la primera edad de oro de los videojuegos, había terminado. Bien. Ay, yo creo ¿Quién que compró hables Atari, de... güey? No sé quién lo compró. Tengo que, ese se los busco para la siguiente. Para la siguiente iteración de la historia. Pues bueno, ya haciendo un poquito de reflexión. E.T. en realidad no tuvo la culpa del fiasco, pero sí fue la gota que derramó el vaso para que ocurriera la tragedia. Y pese que esto ocurrió hace casi 40 años, estos errores a veces perduran hasta nuestros días. Los videojuegos avanzan de manera acelerada y todas las innovaciones son presentadas actualmente en la E3. Y antes de que existiera una convención específica para videojuegos, estaban en la Consumer Electronic ¿qué? Symposium o no me acuerdo cómo se llama, la CES, pues. La industria ha avanzado a tal grado que la expectativa y el hype siempre es lo que vende todo hacia adelante. Si no está a la vanguardia, está obsoleto. Y la preservación de todo esto es un tanto más complicada comparado con la música o las películas, puesto que los videojuegos son una cantidad de código que hay que leer y la tecnología de hace 10 años no es la misma que la de ahora. Por lo que no solo es obsoleta, o sea, es incompatible. Y o sea, es por esta razón que tenemos que hoy en día que los juegos de el PlayStation no pueden ser leídos por un PlayStation 4, porque la arquitectura de la consola es bastante diferente. No, y si pueden integrar la tecnología, pero es un costo adicional que ellos dicen, no, ¿para qué? Sí, no vale la pena la inversión. Ajá. Y solamente nos quedan de dos sopas: remasterizar o emular. Ajá. El remasterizado ocurre con cierta frecuencia, cada vez, de hecho es más normal, para continuar preservando a costo del precio de un juego nuevo. La emulación puede ser una solución, pero hay una línea muy delgada que la separa de la piratería. No por nada tenemos a grandes empresas como Nintendo tumbando páginas que se dedican a preservar este tipo de archivos, donde en realidad el error de estas personas es capitalizar con todo esto. Sí. Pero, ¿quién se acuerda de la Channel F? ¿O quién se acuerda de la RCA Studio? No. O sea, tenemos, por ejemplo, la Atari Flashback, que pues, ahorita está aquí, la han vendido por así cuando estuvo la fiebre de las consolas mini retro. Pero pues solamente es una probada de lo que en aquel entonces era la Video Computer System, que de hecho se dejó de producir oficialmente a nivel internacional en 1992. Y también tenemos los casos de la NES Mini y de las Genesis Mini. O sea, solamente emulan, pero no reproducen los juegos. Todo el resto de las consolas ni siquiera es un clásico, es retro, como si se trataran de una categoría totalmente diferente. O sea, no dices, sí, el ColecoVision es una consola clásica, ¿verdad? Pues, no retro. No. Exactamente. A los videojuegos se les da a olvidar fácilmente. Pero no todo estaba perdido. Mientras que en Estados Unidos los videojuegos permanecían en la penumbra, en el resto del mundo surgían nuevas ideas que habían sido impulsadas por Atari en sus años de gloria. Y es así como en Europa, un solo hombre, llamado Clive Sinclair, daría pie al boom del desarrollo independiente a manos de una computadora, la ZX Spectrum. También se avistaba el amanecer de un sol naciente a lo lejos desde el lejano oriente, y juntos traerán un boom que perdurará hasta nuestros tiempos. El Fénix renace de las cenizas y salva al mundo. El Fénix renace, en efecto. El regresa. Y como resurgió, esa es historia para el siguiente episodio. Esa es historia de otro pit. Excelente. Así es, amigos. Muy bien. Oye, no sé si te sabes la historia del Sword Quest de Atari. No me suena eso. Es una serie de juegos que creó Atari. Y fueron famosos, no fueron un éxito, pero fueron famosillos porque eran 4 juegos que era la saga era Sword Quest, o sea, como Quest de espada. Y eran 4 juegos que se llamaban Earthworld,
Fireworld, Waterworld y Earthworld. O sea, como mundo de aire, fuego, tierra y Avatar, sí, man. viento. Ajá, sí. Y se supone que la pila de esos juegos era que eran juegos como tipo aventura, como tipo adventure. Y si pasabas el juego, como que te dan ciertos acertijos que tenías que llenar en un cómic que incluía cada juego. Total, si cumplías los acertijos y los mandabas a una dirección de Atari, puedes entrar a un concurso donde puedes ganar un premio. Cada uno de los 4 juegos tenía un premio y era un tesoro real. O sea, así de hecho de oro, me refiero. El primero era un talismán que era de 18 quilates. Sí, de oro sólido, con diamantes y todo el pedo. La madre, ok. Y luego un cáliz que también era hecho de oro y platino, con gemas, ¿verdad? Diamantes, rubíes, zafiros, perlas. Y luego una corona, igual con sus gemas preciosas. Y una que se le llama piedra filosofal, que también es una piedra así de 18 quilates de oro en una caja con piedras preciosas. Has de escribir los horrocruxes, Homero. Casi. O sea, eran tesoro literalmente que cualquier gamer podía jugar si ganaba el concurso. Y los ganadores de cada uno de esos concursos, que iban a ser 4, al final iban a competir entre ellos 4 para ganar el premio supremo de Swordquest, que era la espada de Swordquest, una espada dorada con piedras preciosas incrustadas. No manches. Y pues la leyenda es que pues los 2 primeros juegos, que fueron Earthworld y Fireworld, sí fueron lanzados pues como debían y tuvieron sus ganadores de los premios, ¿no? Del cáliz y del talismán. Waterworld se lanzó justo cuando se lanzó E.T. Un poquito después, entonces nunca se tuvo la competencia del Waterworld. Y Earthworld, perdón, el último juego nunca se lanzó. No manches. Entonces son 3 premios que nunca vieron la luz del día, que era la corona, la piedra y la espada. La espada. No mames. Y hay mitos, hay leyendas urbanas de que esos premios los tiene el dueño, el que fue dueño de Atari después de que fue vendido. Ricasar. Después de que fue vendido. Ajá, después de que fue vendida. Okay. Dicen que a la oficina tenía la espada así incrustada de oro. Así colgada. Dicen. No manches. ¿Y la espada? Venía con Atari. Sí, es toda una leyenda la espada, o sea, porque ya después nunca volvió a aparecer. Hay fotos de una revista donde sí la tenía Atari, pero ya después de eso nunca se supo qué pasó. Vaya, no sabía eso. No sabía eso, ¿verdad? Sí, es toda una leyenda ese pedo. Wow, qué interesante. Diablos, Bueno, así como acabas de brindar un muy buen dato curioso, yo estoy seguro cuando hablemos de Nintendo, güey, vas a estar vivo así a madres, laborando y aportando. Voy a estar como dicen giddy, o sea, así emocionadísimo, vibrando en mi silla, güey. Sí. Pero no te quites la camisa, amigo. Sí, de verdad. Mientras tanto, muchas gracias por escuchar un episodio más de La Bitstoria y un nivel más de Calabozos y Controles. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Calabozos y Controles, en Facebook e Instagram, YouTube, y Calabozo Podcast en Twitter. Subimos memes. Muchas gracias a las personas que nos comparten, que nos comentan y que pues dan like y reaccionan a nuestras diferentes publicaciones. Acuérdense, subimos todo este contenido pues auditivo, iba a decir audiovisual, auditivo. Pues sí es visual. Pues por imagen nada más en YouTube, de acuerdo, pero es más que nada auditivo. Todo esto se sube a las 7 de la mañana, hora de Ciudad de México, los jueves. Y pues vaya, estamos un año transmitiendo ininterrumpidamente. Igual, si otra vez si les gustó todo esto, pues compartan, sugiéranos qué es lo que quieren escuchar. Tenemos bastantes temas de qué hablar, pero pues igual, si ustedes tienen muchas ganas de escuchar que platiquemos de algo en específico, no sean tímidos, denos la sugerencia, mándenos un mensaje o coméntenos y ya
veremos qué podemos hacer dentro de nuestras posibilidades. Bueno, si llegaron hasta este punto del podcast, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y pues, sin nada más que decir y en nombre de todo el equipo, tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Pero sobre todo, jueguen. Nunca dejen de jugar. Y nos vemos en el próximo nivel. Bye. Nos vemos. Y viva a casa. Y viva a casa. Su casa en el desierto de Alomogordo. Es lo que iba a decir. Tu casa en el desierto.